Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver la clase sobre uno de los periodos más fascinantes en la historia del arte. En este caso vamos a hablar del neoclásico. Primeramente vamos a ver algunas de las características de esta etapa artística, pero también vamos a ver las características de la escultura ya de una manera un poquito más explicada. Primeramente vamos a hablar del contexto histórico del neoclasicismo. ¿Por qué nació el arte neoclásico? Primeramente tenemos que tener en cuenta que el arte neoclásico surge a partir de la difusión de las teorías de la Ilustración, esas teorías que estaban criticando los modelos tradicionales y que se proyectaban hacia una nueva sociedad más justa e igualitaria. Este tipo de pensamiento ilustrado ponía a la razón como uno de los principales protagonistas y dejaba de lado pues todo este pensamiento religioso, este pensamiento mágico. Ellos creían, este conjunto de pensadores creían que de cierta manera la razón era quien traería el progreso de la humanidad. Surge también a partir de la caída del antiguo régimen, esto a partir de la Revolución Francesa en el año 1789, cuando en Francia es derrocado Luis XVI junto con su esposa María Antonieta y posteriormente surge lo que se llama la República Francesa. También tiene que ver mucho la independencia de Estados Unidos anteriormente y pues que va a ser un factor determinante para la independencia de Francia, en este caso para la Revolución Francesa. En este momento, los ilustradores van a enunciar la convicción absoluta de un conocimiento basado en la razón, como ya les comenté. En este movimiento es un humanismo cultural, un humanismo que se basa en recoger el saber humano, pero también en impulsar todo el campo de las artes. Entonces, en el arte y la literatura van a revisar los valores de la antigüedad desde el punto de vista formal y moral. En este caso, va a haber una crítica muy cañona hacia lo que es el barroco, que fue el movimiento que vimos anteriormente, este movimiento que hacía énfasis en lo exagerado, en la opulencia, y que era utilizado en gran parte, bueno, primeramente por la Iglesia Católica, posteriormente por algunos reyes, para pues demostrar su poder sobre las masas. En este caso, ellos consideraban que era un arte vacío, un arte lujoso, un arte artificial que realmente no estaba demostrando nada. En este contexto, la antigüedad clásica se va a convertir en el modelo a seguir. ¿Qué va a pasar? Artistas y aficionados van a viajar a Roma para retomar los modelos de antigüedad imperial y romana. Entonces Roma se va a convertir en el centro internacional para poder entender pues, las características artísticas, en este caso de la antigüedad grecolatina. También va a ayudar mucho los descubrimientos de Pompeya y Herculano, que son las ciudades que fueron sepultadas, las ciudades romanas justamente que fueron sepultadas por el monte Vesubio. Y también va a tener que ver mucho las teorías de los enciclopedistas como Voltaire y Rousseau, entre otros, que empiezan a cuestionar la manera en la cual el antiguo régimen estaba gobernando la vida de las personas. Otro factor que debemos tener en cuenta es que el neoclasicismo es el primer arte no cristiano. Va a sustituir a Dios por el culto a la razón, va a dejar de lado también una cultura un tanto católica y va a promover una cultura que va de la mano de la Ilustración. Francia va a ser el principal centro de este nuevo arte que van a hacer, y como ya les comenté, pues Roma también va a ser un determinante. En este caso, algo muy importante es que se van a crear academias que van a abogar por la uniformidad estilística, es decir, que se haga arte de una misma manera en todas las lateralidades del mundo. Y en este caso, ¿cómo se va a lograr esto? Por medio del aprendizaje, del buen dibujo, la copia de los modelos clásicos y del dibujo natural. Algo muy importante es que en esta época es cuando la arqueología surge como una ciencia formal. En este caso, se van a descubrir algunos modelos de la antigüedad, tanto romana como griega, y estos se van a reproducir posteriormente en las academias. Un personaje que va a ser muy importante para esto va a ser Winckelmann. Winckelmann va a ser un pensador que gran parte de sus postulados los va a basar para estudiar lo que sería la antigua Grecia. Él hablaba de que las esculturas griegas tenían una belleza envolvente, ya que de cierta manera se encontraba ejemplificada la alegría y el movimiento de los cuerpos de los jóvenes griegos, que representados fidedignamente las estatuas de los artistas examinaban detenidamente. Entonces,
Para él era el más claro ejemplo este tipo de esculturas de la noble simplicidad y la callada grandeza. Entonces él tenía una fascinación por las esculturas griegas, y esto va a ser un determinante, va a ser un postulado que posteriormente va a influir en lo que serían los escultores de la época neoclásica. Así bien, el neoclasicismo se va a presentar como un arte nuevo, un arte sereno, un arte equilibrado, un arte que deja de lado las formas del barroco y también el rococó, que es el periodo que surge de la transición del barroco al neoclásico. Entonces, ¿cuáles van a ser los postulados del neoclásico? Va a ser la pureza, la exactitud, la luminosidad, el equilibrio y la fidelidad a las artes del pasado, es decir, al clasicismo, a la antigüedad greco-latina. ¿Cuáles van a ser las características generales? Este nuevo movimiento va a tener un carácter didáctico y moralizador, va a construir una sociedad racional, moral, justa, culta y progresista que venciera la ignorancia. Vemos un ejemplo de una obra, en este caso de Luis David, La muerte de Sócrates. Va a ser muy común la representación de algunos pasajes de la antigüedad clásica. ¿Cuáles van a ser los valores? Valores que ellos van a considerar universales, por ejemplo la libertad. Surge también la idea de la patria, el heroísmo, que pues bien ellos vean como ejemplo de héroes a estas semidioses y dioses tanto griegos como romanos. Y también va a ser muy importante para ellos el espíritu de sacrificio, el rigor y el autodominio. Posteriormente, otras características que se van a reflejar también en la escultura va a ser el equilibrio, la proporción y la simetría. Ellos creían que estos van a ser valores propios del arte griego del periodo clásico, y los artistas neoclásicos van a rechazar el efectismo, van a rechazar también la espectacularidad y el exceso decorativo del arte barroco y rococó. Y estas características van a ser entendidas como metáforas formales del carácter moral, es decir, van a simbolizar por medio de la forma todos los valores a los que ellos pues estaban creyendo, y que creían que estos valores iban a estructurar las naciones. Este canon se va a aplicar en las artes plásticas, la música, la arquitectura, obviamente también en el caso de la escultura. Un referente y que va a ser el principal impulsor del neoclásico va a ser Napoleón Bonaparte. Posteriormente, después de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte es este personaje que logra unificar pues Francia, que recoge los restos de lo que quedó de todas las luchas para lograr la unificación, y posteriormente funda un gran imperio que se extiende por gran parte de Europa y norte de África. En este caso, este personaje va a ser determinante porque va a impulsar mucho estos nuevos valores que se van a difundir por medio de las formas artísticas. Algo muy importante, como ya les comenté, es el culto a la razón. Los artistas y escritores neoclásicos van a ver a la razón como esa diosa que va a crear civilización. En este caso, van a utilizar muchísimo el racionalismo dentro de la composición estética, van a realizar formas organizadas, formas metódicas, y van a representar por medio de sus esculturas la templanza, la virtud y el autodominio como estas virtudes que forman parte de la razón. La universalidad, paradójicamente, el nacionalismo que va a emergir de aquellos años, va a aspirar hacia algo universal. ¿Qué pretendían ellos? Incluir a todas las civilizaciones en una narrativa que estuviera sujeta a la razón, y también querían conformar un estado laico republicano de vocación universal que acogiera a todos los ciudadanos. ¿Cuáles van a ser los temas que vamos a ver en la escultura y también todo el arte neoclásico? Primeramente, la historia grecolatina, que lo van a ver como modelos morales, modelos de virtud, modelos de heroísmo, modelos de autodominio. La historia del republicanismo de la Revolución Francesa también va a estar muy presente. La mitología romana como alegoría de la virtud, y también la mitología griega. Y van a también existir los géneros del retrato individual y colectivo, y en menor medida pues va a haber escultura de carácter religioso, en este caso de carácter religioso cristiano. Ahora sí, vámonos a la escultura neoclásica. Vamos a ver dos figuras primordiales dentro de la escultura neoclásica. Primeramente, Bertel Thorvaldsen. Él va a ser un escultor de origen danés, va a seguir las teorías de Winkelmann, que es el tipo que les comenté. ¿Y qué va a hacer? Va a conseguir un estilo voluntariamente distante y frío, muy influenciado por la estatuaria griega, y
Él va a ser un referente en el neoclásico en Alemania. Pero sin duda el más importante de este periodo va a ser Antonio Canova. Antonio Canova va a ser un escultor de origen veneciano y que va a llegar hacia el clasicismo. Él era un escultor de formación barroca, pero va a configurar un estilo bastante sobrio, bastante racional y de formas muy exactas y puras. Él va a formar parte de los artistas de la corte de Napoleón Bonaparte. ¿Qué característica va a tener la escultura neoclásica? Va a pesar mucho el recuerdo del pasado, es decir, va a estar muy influida por estas excavaciones que salieron a la luz. Ahí se puso esto. Y en este caso, una de sus obras principales va a ser Perseo con la cabeza de Medusa, que pues igual forma parte de la mitología griega en este caso. Igual también otro ejemplo va a ser Teseo matando al Minotauro. Las esculturas se van a realizar en mármol blanco, sin policromar. Ellos creían que así eran las esculturas antiguas, aunque pues recientes estudios indican que anteriormente los griegos y romanos sí tendían a policromar sus esculturas. Va a predominar mucho la noble sencillez y la serena belleza que Winkelmann había encontrado en las estatuas griegas. Las tres gracias también va a ser uno de los temas importantes. Que otro teórico muy importante, que es Lessing, él va a fijar una ley estética de carácter universal que pudiera guiar a los artistas, obviamente inspirado también en este arte tanto griego como romano, y sus concepciones sobre la moderación en las expresiones y la plasmación de sentimientos son reglas que adaptará el modelo neoclásico. Entonces, si nosotros vemos las actitudes de las esculturas neoclásicas, vemos que son las esculturas que están en una actitud serena, que están en una actitud un tanto hasta con algo de suavidad en los rasgos. Entonces, la representación pues va a ser primeramente de estos personajes griegos y romanos, y en este caso va a prevalecer mucho el desnudo, tiene una notable presencia. Entonces esto pretendía rodear a las obras de una cierta intemporalidad, como si estuvieran suspendidas en el tiempo, como si estuvieran congeladas. Los modelos griegos y romanos van a ser tomados de la mitología clásica y las alegorías sobre las virtudes cívicas. Las virtudes van a ser personajes que van a simbolizar pues algunos valores que ellos consideraban importantes. Esto va a ser muy relevante en la representación de los mismos, en los pórticos de los monumentos, en los arcos del triunfo o columnas conmemorativas. Todo esto recuerden que lo elaboraban los griegos y los romanos y va a ser rescatado también por los neoclásicos. En este caso el arte también se convierte en un instrumento de poder. Un ejemplo también va a ser Teseo sobre el Minotauro, y pues habla de este mito en el cual pues Teseo es capaz de matar a este hombre que tenía cabeza de toro y cuerpo humano y que estaba atemorizando la isla de Creta. Otro ejemplo va a ser Dédalo de Ícaro, que también forma parte de este mito, en el cual Dédalo ayuda a Ícaro a construir unas alas con cera y plumas para que pueda volar y escaparse de la isla, pero posteriormente, ¿qué va a pasar? Él vuela demasiado alto que el sol alcanza a quemar, ir derritiendo poco a poco la cera, y pues él cae al agua y muere. Un mito muy importante que también va a ser un influyente para posteriormente el romanticismo es el mito de Eros y Psique. A continuación voy a leerles este mito para que quede un poquito más entendido. El mito de Eros y Psique narra la lucha por el amor y la confianza entre Eros o Cupido, que es el dios del amor, el hijo de Afrodita, y la princesa Psique. En la mitología, Eros representaba el poder sobrecogedor del amor, que por su fuerza puede también destruir. La palabra Psique puede ser traducida como vida o como alma. Cuenta la historia de que hace mucho tiempo existió un rey y una reina que tenían 3 hijas. La menor, Psique, de tan deslumbrante belleza que era adorada por los humanos como una reencarnación de la diosa Afrodita. La diosa, celosa de la belleza de la mortal Psique, pues los hombres
estaban abandonando sus altares para adorar en su lugar a una simple mujer. Ordenó a su hijo Eros que intercediera para hacer que la joven se enamorase del hombre más horrendo y vil que pudiera existir. Por su parte, la belleza no había traído a Psique felicidad alguna. Los hombres la idolatraban de mil maneras, pero ninguno osaba acercársele ni pedir su mano. Los preocupados padres consultaron al oráculo de Apolo para determinar qué le depararía el destino a su hija. Lejos de encontrar consuelo, el oráculo predijo que Psique se casaría en la cumbre de la montaña con un monstruo de otro mundo. Psique aceptó amargamente su destino y, obedeciendo al oráculo, sus padres la llevaron hasta la cima de la montaña, seguidos por una larga procesión, donde la abandonaron en llanto para enfrentar a una muerte segura. Así la encontró el Céfiro, viento del oeste, que la elevó por sobre las montañas hasta depositarla en un valle colmado de flores. Al despertar, Psique se internó en el bosque cercano siguiendo el sonido del agua. Lo que encontró fue un hermoso palacio de indescriptible lujo y belleza, y voces sin cuerpo susurrando que el palacio le pertenecía y que todos estaban allí para servirla. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad de su nueva alcoba, un desconocido la visitó para hacerle su esposa. Su voz era suave y amable, pero él no se dejaba ver a la luz del día, lo cual despertaba la curiosidad de Psique, que deseaba conocer su rostro. La belleza no había traído a Psique felicidad alguna, pero con el paso del tiempo, Psique comenzó a sentir desasosiego y sufría por sentirse sola. Extrañaba a sus hermanas, a quienes no veía desde hace tiempo, y esto le causaba tristeza. Imploró entonces a su esposo que le permitiera recibir la visita de sus hermanas, pero éste le advirtió que ellas tratarían de excitar su curiosidad y la alentarían a intentar develar la identidad de su marido. Le advertía una y otra vez que no se dejara persuadir por sus hipócritas hermanas, ya que el día en que ella viera su cara no lo volvería a ver y sería el día en que acabaría su felicidad. Finalmente, Eros cedió ante las intensas y apasionadas súplicas de Psique y pidió al viento Céfiro que acercara a las hermanas al palacio. Estas, ante la visión de tanto lujo y belleza, ardieron de celos y envidia ante la buena fortuna que había tocado a su hermana. Secretamente, cada una de ellas comenzó a desmerecer lo que a ellas mismas les había tocado en suerte, sus ancianos maridos, sus mezquinas riquezas. Se fueron del palacio planeando cómo castigar a su hermana, y en su retorno la convencieron de que su marido era una enorme y monstruosa serpiente que esperaba el acecho para devorarla. Le sugirieron un detallado plan de acción que se basaba en esperar que el sueño venciera a su marido para luego acercarse a él con una lámpara y un puñal y cortar su cabeza de serpiente. Esa misma noche, Psique esperó a que su marido se durmiera junto a ella y encendió su lámpara para observarlo. Al que vio fue el más hermoso de los dioses, el mismísimo Eros. El cuchillo cayó en sus manos y mientras observaba extasiada esa imagen gloriosa, una gota de aceite proveniente de la lámpara cayó en el hombro de Eros. Este despertó y, librándose del abrazo y los lamentos de Psique, expresó su decepción por la traición de Psique a su amor. Le contó que él mismo desobedeció los órdenes de su propia madre al enamorarse de ella, pero que ya todo estaba arruinado. Y así desplegó sus alas y se fue. Psique comienza entonces una búsqueda desesperada por encontrar a Eros, que culmina su llegada al templo de Afrodita. Esta, llena de ira y deseos de venganza, rasga las vestiduras de Psique y le encomienda tareas imposibles como clasificar miriadas de semillitas distintas. Psique recibe ayuda de distintos dioses y fuerzas de la naturaleza que hacen posible que complete estos desafíos. Afrodita entonces inventa un nuevo castigo para Psique. A ella debería internarse en un mundo subterráneo en busca de Perséfone, la reina de los infiernos, para rogarle que le diera un poco de su belleza dentro de un cofre. Sorteando varias dificultades, Psique cumple con la tarea y comienza su viaje de vuelta hacia la luz. En el camino, cae presa nuevamente de la curiosidad. Atraída por el deseo de agradarle más a su amado, adornándose de belleza divina, abre el cofre e inmediatamente cae en un sueño mórbido. Mientras tanto, Eros, recién recuperado de su herida, sale en búsqueda de su amada esposa para despertarla de su sueño. Luego se dirige a visitar a Zeus para rogarle al dios que tuviera compasión de Psique y le hiciera inmortal para que pudiera vivir con él en los cielos. Zeus se compadeció de Eros y apaciguó a Afrodita diciéndole que este sería un casamiento digno de su hijo. Así es que ordenó el casamiento de Eros y Psique, que duraría para siempre. Según Apuleyo, la hija nacida de ambos llevaría el nombre de Edoné, que significaría placer. Entonces, bueno, ese sería el mito de Eros y Psique.
que es captado de manera fidedigna, de manera muy, muy hermosa, en esta escultura de Antonio Canova, que representa pues este amor tan trágico, pero a la vez con un final feliz, que pues de cierta manera él representa cuando el momento en que Psique está renaciendo. El grupo del amor que hace renacer a Psique dormida para siempre gracias a las exhalaciones de un perfume mágico es tanto uniendo al amor como al recuerdo de la leyenda de Psique, que se refiere al alma inmortal del mito platónico. Sin sacrificar las reglas de la academia, pues Canova va a construir una serie de cuerpos enlazados, animados por un delicado juego de miembros que se mueven con la luz. Entonces, de cierta manera, también la transparencia del mármol blanco va a añadir poesía a este grupo, que fue pues muy meditado y que de cierta manera pues va a ser repetido en algunas ocasiones, ya sea también en algunas pinturas, en este caso del romanticismo específicamente. Eso es también uno de los grandes temas de la pintura y del arte desde la época tradicional hasta nuestros días. En este caso, pues bueno, vemos aquí la suavidad con la que está pues representado este pasaje. Amor y Psique, pues otra de las esculturas. Vean también pues la delicadeza en que se maneja el mármol. Aquí en este caso otra escultura muy importante es Hebe, que va a ser la personificación de la juventud, va a ser hija de Zeus y de Hera, y va a ser la ayudante de los dioses. Ella se encarga de servirle el vino a los dioses y pues ayudarle también con otros labores a su madre Hera, que era pues una diosa bastante rencorosa y enojona por todas las aventuras que tenía su esposo Zeus. El retrato también va a jugar un lugar importante. Va a representar, por ejemplo, a Canova, a Napoleón Bonaparte como Marte, el dios de la guerra, y también a su hermana Paulina como la Venus victoriosa, como ya les había mostrado. Primeramente hay una idealización, pero posteriormente Canova va a explorar un poquito ya el naturalismo. En este caso, pues vemos esta escultura que ya les había mostrado en alguna de las clases, que pues tiene una configuración horizontal y que muestra pues este personaje como una especie de diosa, en este caso Venus, la diosa del amor, y pues se le muestra en una actitud meditativa y relajada. Vean, este ejemplo es una de las pocas representaciones que hacen referencia a un tema católico. Muestra a Magdalena penitente. Otro ejemplo es esta escultura llamada Endimión, que hace referencia a un personaje también de la mitología griega, que era un hermoso pastor, el cual, de cierta manera, Selene, la diosa de la luna, le va a pedir a Zeus, bueno, ella se enamora de él, y le pide a Zeus que le concediera la vida eterna a este pastor, para que nunca dejase a Selene. ¿Qué es lo que hace Zeus? En lugar de bendecir ese amor, bendice al pastor, otorgándole el sueño eterno. Entonces, ¿qué es lo que hacía la diosa Selene? Lo visitaba por la noche, encarnando a la luna, y se dice que tuvieron 50 hijas de los encuentros que tenían. Uno de las obras maestras del neoclásico va a ser este monumento fúnebre de María Cristina de Austria. Este monumento es una tumba que tiene una composición triangular, una composición un poquito más racional, alejada de las tumbas del barroco. En este caso, Canova quiso representar en este conjunto escultórico la continuidad entre la vida y la muerte. Tiene varios símbolos. Primeramente aquí vemos un medallón con el retrato de la diosa Cristina, la reina Cristina de Austria. Y también vamos a ver otros elementos. Por ejemplo, va a haber la representación de la virtud, que tiene la urna con las cenizas y que lleva a dos niñas, que estas niñas van a representar las virtudes. Y también tenemos a la personificación de la caridad, la cual va de la mano con este anciano con su bordón, que es un anciano ciego. Entonces estas alegorías se les llama, cuando son personificaciones de algunos valores, pues vienen a referir los valores que tenía esta reina pues en vida. En este caso, pues bueno, vamos a ver otros elementos. Por ejemplo, vemos a la derecha un león dormido, el cual es la personificación de la muerte.
Digo, perdón. El símbolo de fortaleza, perdón, está a un lado, un genio al lado, que viene a ser la personificación de la muerte, como este sueño del cual nunca se despierta. Algo muy importante también es que aquí se habla del paso de entre la luz y la oscuridad, ya que el manejo que hace Canova de claroscuro, de este contraste que hay en la puerta, que marca claramente pues un pasaje oscuro, pues justamente marca pues ese paso entre la vida y la muerte. Esto lo hace pues una de las obras magníficas de la que sería la escultura neoclásica. En el caso de Bertel Thorvaldsen, como ya comentamos, también es uno de los escultores más sobresalientes de lo que sería el neoclásico. Él también va a trabajar con formas un poquito más delicadas, va a trabajar mucho, igual también temas mitológicos, y él va a trabajar mucho también el alto relieve. Un ejemplo va a ser esta pieza que se llama Hebe y Ganímedes. Y Ganímedes va a ser, bueno, es un personaje también de la mitología griega. En este caso era un héroe divino y es un príncipe troyano que era muy hermoso. Zeus pues bueno, se enamora de todo el mundo, pero bueno, se enamora de este joven y lo rapta y se lo lleva al Olimpo para que sea copero de los dioses. Entonces aquí también va a ser ayudante de la diosa Hebe. Y algo muy importante es que Zeus, para raptar a Ganímedes, se convierte en un águila. Por eso va a ser muy común ver este animal al lado de las esculturas de Ganímedes. Va a haber otras representaciones de otros héroes o semidioses de la antigüedad griega. Por ejemplo, Jasón, que pues también es un héroe muy importante, que es famoso, por ejemplo, por el mito de Jasón con el vellocino de oro. Vemos otra representación. Si vemos aquí, hay mayor serenidad en el caso de las esculturas de Thorvaldsen. Adonis, que va a ser este dios eternamente joven, que simboliza la muerte y la renovación anual de la vegetación. Vean la actitud de serenidad que tiene la composición. Otra vez vemos la representación de Ganímedes, aquí en este caso pues con la copa y la jarra de vino. Era lo que les comentaba, ¿no? De que Ganímedes se ve acompañado de Zeus en su personificación bueno, en este caso su transformación de águila. Las tres gracias, que también va a ser uno de los temas muy importantes. Y al igual también va a realizar retratos de Napoleón. Aquí en este caso se muestra un Napoleón victorioso, coronado por las hojas de laurel, que son muy importantes también para los griegos y los romanos, que son símbolos de victoria, al igual que el águila. Va a representar a otros personajes, por ejemplo a Walter Scott, y también va a trabajar en escultura religiosa, como es el caso de esta escultura de Jesucristo. Pero vean que se muestra un Jesucristo poderoso, pero a la vez sereno. En este caso, podríamos cerrar y hablar de que la escultura neoclásica pues quiere retratar los valores griegos, los valores romanos, pero en este caso pues los va a llevar hacia una función meramente de poder por parte del emperador. Es una escultura también imperial, una escultura serena, una escultura que quiere estar para la posteridad. Entonces, en este caso, esto es lo padre del neoclásico, ¿no? De que rescata estos valores griegos, valores romanos, y los refleja por medio de las composiciones escultóricas. Y bueno, por mi parte sería todo. Hasta aquí, muchísimas gracias. Y yo soy el profesor Héctor González.